Esta es la mezquita más antigua de Alemania aún en uso. De estilo mogol, fue construida hace más de 100 años, el Taj Mahal de Berlín. La comunidad musulmana de Alemania solo empezó a ser numéricamente importante a partir de los 60, con la llegada de cientos de miles de inmigrantes. Pero el primer contingente importante de musulmanes arribó medio siglo antes. Vinieron contra su voluntad como prisioneros de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Tras el estallido de la guerra en 1914, Alemania se alió con el Imperio Otomano para luchar contra Francia, Reino Unido y Rusia. Los prisioneros musulmanes fueron internados en campos especiales como este de la Media Luna. Eran indios del ejército británico o norteafricanos del francés. Berlín pretendía que ahora lucharan contra el Reino Unido y Francia. Era un campo pensado para la propaganda, para mostrar que aquí se trataba bien a los musulmanes. Se les permitía practicar su fe, rezar y sacrificar según la costumbre islámica, aunque también los sometieron a trabajos forzados. Los musulmanes del Imperio ruso fueron internados en otros campos. Nunca antes había habido tantos musulmanes en Alemania. Para despertar la simpatía de los prisioneros hacia los alemanes, se creó un periódico para ellos, publicado en árabe, ruso, tártaro y urdú. Incluso se construyó una mezquita de madera en el campo de la Media Luna, la primera edificada en suelo alemán. Fue inaugurada en 1915 y se utilizaba para el rezo de los viernes y para el estudio del Corán. Pero el plan no funcionó. Muy pocos se unieron al ejército alemán. Se había corrido la voz de lo mal que los trataban en sus unidades. En 1918 terminó la guerra. La mezquita, por entonces la única de Alemania, siguió en pie hasta 1924. Los felices años 20. Berlín se convierte en el epicentro de una revolución cultural. Es entonces cuando se construye una mezquita que hará historia. El movimiento Lahore Ahmadiyya, procedente del actual Pakistán, llegó a Berlín para propagar el Islam en la década de 1920 e inauguró esta mezquita en el barrio de Wilmersdorf en 1925. La arquitectura de esta cúpula significa que Dios está por encima de todos. Es decir, bajo este techo somos todos iguales ante Dios. El movimiento llevaba desde 1912 realizando actividad misionera en el Reino Unido y ahora quería llevar a Berlín el mensaje de un Islam reformado. Querían acabar con miedos y prejuicios. Despertaron la atención de intelectuales y curiosos y algunos se convirtieron al Islam. Christian Fessel ha investigado este periodo de la historia de Berlín. Querían convencerte con hechos, que hicieras preguntas, que te informaras y si finalmente considerabas que esta era la religión correcta para ti, entonces podías unirte al Islam, pero jamás te preguntaban si te querías convertir. Las mujeres participan activamente en la comunidad. Muchas mujeres vendían sus joyas y donaban el dinero a la mezquita, en gran parte porque las mujeres eran consideradas iguales a los hombres, tenían los mismos derechos. Los minaretes solo se construyeron como decoración. Jamás un muezín llamó a la oración desde aquí. No querían molestar a los vecinos de este barrio acomodado. Una figura clave de esta época fue Hugo Marcus. Era de origen judío y abiertamente homosexual. Fue aceptado en la comunidad con los brazos abiertos. Se convirtió al Islam y fue el gran portavoz intelectual de la comunidad.
En 1933, con los nazis en el poder, comienza la persecución de los judíos. ¿Qué papel desempeñaron los musulmanes en esta época? No eran un blanco, no fueron seleccionados para ser enviados a los campos de concentración o para ser exterminados. La comunidad musulmana se acomodó a los nuevos tiempos, pero ¿y Hugo Marcus? Para los nazis era un judío, no les importaba que se hubiera convertido al Islam. En 1938, Marcus fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín. La comunidad Lahore Ahmadiyya luchó por su liberación y la consiguieron. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis buscaron reclutar a musulmanes. Para ello utilizaron el gran medio de comunicación de la época, la radio. سرفرمانده ارتش آلمان از ستاد پیشوای آلمان آگهی می‌دهد که Alman orduları başkumandanlığının resmi tebliği. आज के जर्मन आला कमान का ताज़ा बयान पेश करते हैं. A partir de 1939, redactores, traductores y locutores de lengua árabe, turca y persa comenzaron a trabajar en la llamada Redacción de Oriente en Berlín. La programación mezclaba música árabe con proclamas contra los judíos. La radio emitía desde aquí al mundo árabe. Los nazis contaban con uno de los transmisores de onda corta más potentes del mundo. El costo de esta propaganda fue enorme, pero el efecto fue pequeño. No obstante, algunos musulmanes de diferentes regiones sí combatieron hombro con los nazis. Hubo incluso divisiones musulmanas de las SS, como la Osttürkische Waffenverband, comandada por un oficial alemán musulmán. Hubo muchas. Estaba la división SS Handschar de los Balcanes y la división SS rusa. Por cierto, los enviaban a donde los alemanes no querían ir o donde era demasiado peligroso para los soldados alemanes. No sería honesto no mencionar que también hubo mucha resistencia en estas unidades. Al terminar la guerra en 1945, Alemania estaba en ruinas. Primero comenzó la reconstrucción y luego llegaría el milagro económico alemán. 1946, das erste volle Friedensjahr. Überall schaltet man vom Krieg auf den Frieden um. En la posguerra, la economía alemana necesitaba mano de obra y esta llegó del extranjero. Se cerró un acuerdo. Personas procedentes de regiones pobres de Turquía podían trabajar en Alemania, pero luego tenían que regresar. Muchos podían así enviar dinero a sus familias. Apenas tenían formación alguna, por eso en Alemania el Islam se asoció a la gente sin educación. Un malentendido lamentable. Llevaban una vida espartana. Muchos dormían en sus lugares de trabajo. Recibían el mismo salario que los trabajadores alemanes. Los turcos constituían el grupo más numeroso de los llamados trabajadores invitados, pero también había italianos, marroquíes, yugoslavos y de otras nacionalidades. Con la crisis económica de 1973 se detuvo el reclutamiento de trabajadores. Independientemente de sus creencias religiosas, la mayoría de estos trabajadores regresaron a sus países de origen. Otros pudieron seguir trabajando y trajeron a sus familiares a Alemania. Muchos alemanes aceptaron a sus nuevos vecinos, pero también hubo recelos y xenofobia. Algunos alemanes los continuaron viendo como unos migrantes temporales que debían regresar a sus países. Güner Balchi es hija de trabajadores invitados. Sabe lo que significa no ser percibida ni como una auténtica alemana ni como una auténtica turca. No debes olvidar que eres turca y tienes una religión. Creo que todo eso ha quedado obsoleto. Afirma que lo decisivo es el entorno social, no la religión ni el origen. Mi primera experiencia de discriminación fue en la escuela primaria, cuando mis compañeros me decían que no era suficientemente musulmana y me llamaban alemana como insulto.
Paralelamente, en la República Democrática Alemana había pocos musulmanes y ninguna mezquita. Pero ¿cuál es la situación de la comunidad musulmana en Alemania hoy? De los más de 83 millones de habitantes de Alemania, más de 5 millones son musulmanes. El grupo más numeroso tiene raíces turcas. En 2015 y 2016, con la llegada de más de 1 millón de refugiados, la mayoría de ellos musulmanes sirios y afganos, Alemania se polarizó. En los últimos años se han producido varios atentados terroristas islamistas. Esto ha propiciado que aumenten los prejuicios contra los musulmanes. Fui discriminado por ser musulmán. Fue muy desagradable. Más allá de los atentados, estadísticamente hablando, siempre hubo muchos recelos hacia el Islam, incluso antes de la crisis de refugiados. Los musulmanes son víctimas de prejuicios y generalizaciones que no reflejan los múltiples estilos de vida de la comunidad. La mayoría de los musulmanes que conozco desean que en Alemania y Europa se sepa que las asociaciones musulmanas y las comunidades de las mezquitas no representan a todos los musulmanes, ya que las consideran demasiado retrógradas. La experiencia de Balchi como hija de un trabajador inmigrante le permite ayudar a otros a encontrar su lugar en Alemania. Tener una mentalidad abierta ante lo que no conocemos es siempre bueno para aprender cosas nuevas y conocer gente nueva.